lo voy a sumar a Ricardo. Ricardo, gracias por atendernos como siempre. Bueno, ¿qué estás viendo con estas medidas, ¿no? ¿Qué estás viendo? ¿Qué busca el equipo económico y cuál es tu opinión de cómo sigue la película? A mí me parece que en el documento del Fondo Monetario había un comentario muy crítico sobre el diseño de la política monetaria, cambiaria, y yo diría aún la fiscal, en el sentido de que no hay un diseño institucional con las características que tienen otros países. Más aún, no hay ni presupuesto, ni plan financiero, ni plan monetario, nadie sabe cuál es una cosa increíble. Pero digo, más allá de eso, la regla que creo yo aspiraba el mercado y los bonos de la deuda y la prudencia era desarmar el régimen que volcaba el 20% al contado con liqui, unificarlo con el tipo de cambio de importación, a lo mejor en un nivel un poco mayor, liberar el resto de las transacciones y convergiendo hacia la eliminación de los controles de capital con un sesgo exportador y de inversión, de creación de empleo privado. Todo esto lo que hace es como si dijeran, en vez del 20 vamos a volcar el 22, el 23% al mercado libre. Es asimétrico, o sea, el día que ganan, venden, el día que pierde, compran, o cómo es, o el ajuste se hace por semana o por mes. No sé, a mí no me parece que va en dirección a lo que tenemos que hacer, ni en el aspecto que a mí más me preocupa, que son las definiciones institucionales, presupuesto, carta orgánica, ley de administración financiera, prohibición de cepos, de operaciones de arbitraje, de todas estas cosas que hace el Banco Central. En el fondo, con total desfachatez, han dicho que están cobrando un impuesto porque compran a 900, venden a 1450, supongamos que esos fueran los precios, cobran un impuesto que nadie les autorizó. ¿Dónde está la legalidad de cobrar impuestos sin que pase por el Congreso? Entonces yo creo que todo este diseño es un mal diseño, es un diseño obsesionado por el corto plazo, por la brecha, y no responde a los problemas que tiene el país. Ahora, Ricardo, yendo y lo dejo a mis compañeros, hay mucha gente conectada en los dos canales, en Ahora Play y en Plan M Máximo Montenegro. Estamos streameando en conjunto y la verdad que hay mucha gente y está volando también el chat. A mí me parece que se juegan a todo a dar una señal de que este es el programa, que no va a haber una segunda etapa, digamos, de que el programa va a la regla del crawling peg del 2%. Caputo dijo la Argentina va a estar inevitablemente más cara en dólares los próximos 12 meses y se juegan todo, más allá de la recesión, más allá de lo que pase, a que la inflación baje del 2% mensual. ¿Vos ves ese escenario que vos, obviamente, ha habido reservas cambiaria, tipo de cambio veo fijo? Reservas negativas. Sí. Veo que deberíamos comprar reservas. Creo que deberíamos, entre otras cosas, para hacer más factible la inversión y el manejo de nuestros pasivos, tendríamos que bajar el riesgo país. Esto no va en esa dirección. Yo creo que había que terminar con el sistema, que se habían comprometido a terminarlo a fin de junio y ahora lo amplían. Yo veo que vamos en un camino que es equivocado, vamos al revés de lo que tenemos que ir. Y una cosa que me parece importante es no enamorarse de las medidas, de las herramientas que se están usando. Lo que hay que hacer es diseñar bien el sistema institucional, una carta orgánica del Banco Central como la de Perú, si se quiere, como la de Chile, una ley de responsabilidad fiscal como la que hizo Rodrigo Valdés para el presidente Lagos, que será muy buena y mejoraría enormemente el funcionamiento de nuestro sistema, reformar la ley de previsión social para darle cierta viabilidad estructural a la verdadera deuda que tenemos, y el
tipo de cambio en el corto plazo va a ser un tipo de cambio alto porque el país se ha empobrecido, tiene reservas negativas, tiene una descapitalización inmensa donde uno mire que basta andarlo por los caminos, no tenemos los oleoductos que necesitamos, los gasoductos, los electroductos, estamos trabados por todos lados. Entonces, esa idea de que vamos a apreciarnos como si fuéramos un país rico me parece muy equivocada. No sé, o sea Martín, que, Ricardo, una cosita más. Entonces, digamos, escuchándolo, esto más temprano que tarde termina otra vez en una gran devaluación como la que vimos, la sucesiva que vimos viendo en los últimos años. Es esto, digamos, por más que hoy esté bajando. Eso yo diría, debería ir hacia una liberación de los controles de capitales y hacia un sesgo muy proexportador, inversión y empleo, que es lo que nos falta, y nos faltan reservas. Y además estamos enamorados de esto, de vivir del Fondo Monetario. Nosotros tenemos que ir cancelando ese préstamo, o sea, hacer lo que hacen los países vecinos, o los países desarrollados, o los países racionales. Eso es lo que hay que hacer. Y además, con los problemas de empleo y de receso que tiene la Argentina, esto agudiza el receso. Entonces, yo lo veo contraindicado. Ahora, no hay que enamorarse de los instrumentos, ni de si es el 2, si es el 3%. Lo que hay que concentrarse es en un superávit fiscal genuino, sano, bien registrado, no porque no le pago a la Ciudad de Buenos Aires, tengo superávit, sino tengo que hacer lo que corresponde. Y bueno, y generar regulaciones más atractivas, pero entre otras, eso requiere que resuelva yo el problema del mercado de capitales, y el mercado de capitales está dominado por un riesgo país extravagante y por las reservas negativas. Vos con tu visión monetarista, ¿no? Vos también estudiaste en Chicago, ¿no? ¿Estuviste en Chicago vos también, Ricardo? Sí. ¿Qué hiciste allá? ¿Un máster, un PhD? Estuve estudiando, sí, completé los requerimientos para el doctorado. El doctorado. ¿Te lo cruzaste a Friedman? Yo le hice una vez una o dos notas. No, lo conocí bien a Milton Friedman, pero él dejó de dar clase. Me entendía Rhodes. 2 años antes, yo lo conocí bien, pero él dejó de dar clase 2 años antes que yo cursara. Claro. Vos tenés esta idea de que acá cerrás todos los grifos de emisión y que no sé, yo no sé, por eso me interesa que vos me explique un poco de teoría monetaria. Cerrás todos los grifos de emisión y no emite más el Banco Central. ¿Es así, digamos? No, pero yo no estoy de acuerdo con ese esquema. Yo creo que un esquema muy razonable era el que había adoptado Pellegrini en 1890, que nos llevó a tener durante 55 años menos inflación que Estados Unidos y más crecimiento. Y ese esquema era básicamente emitimos cuando entran dólares y compramos dólares y no le prestamos ni al Tesoro, ni a los bancos, ni hacemos arbitraje, ni aventura. Que es un poco el esquema que tiene Chile, Uruguay, Perú, sí. Digamos, el esquema de Bretton Woods, no lo vemos. Sí. Vos no estás de acuerdo con que no se emita más, digamos, porque yo digo, si no se emite más... Para nada, yo creo que eso es una mala lectura. Yo creo que eso es una mala lectura. Eso es una mala lectura de textos que hay sobre teoría económica monetaria, pero no me parece, no es lo que hace el resto del mundo. A ver, yo tiendo a seguir lo que hacen los países exitosos del resto del mundo, nuestros vecinos que les va mucho mejor que nosotros, han crecido el doble que nosotros los últimos 20 y pico de años. Entonces yo digo, ¿qué es lo que hace Uruguay? ¿Qué es lo que hace Brasil? ¿Qué es lo que hace Paraguay? ¿Qué es lo que hace Perú? ¿Qué es lo que hace Chile? Bueno, ellos normalmente, el tipo de cambio flota, van comprando algunos dólares. Brasil tiene unas reservas inmensas. A mí me parece que Argentina debería mejorar sus reservas, repagarle al fondo y volverse un país más creíble, más sensato, más ordenado, con reglas institucionales, con presupuesto,
que el presupuesto no sea manejado arbitrariamente, no se pueda modificar como lo han hecho acá a gusto, con un plan financiero razonable, con una carta orgánica bien hecha, como tienen estos países. Con eso ya sería muy sano. Y si, por ejemplo, ingresan reservas porque la gente comienza a confiar en el país y se siente más, digamos, proclive a percibir que vamos a respetar las reglas, y compraría y tendría las reservas que respaldan la moneda local. Es un sistema muy, muy eficaz ese. Ricardo, te hago una. ¿Cómo ves el tema del cepo? Vos decís, bueno, vamos a un régimen más o menos parecido, lo que te gustaría es a los países de la región. Ahora, nosotros estamos con un cepo que ya venimos de 2019, la brecha se empezó a recalentar. Que nos hace mucho daño, por eso sí. Del cepo hay que salir. ¿Cuándo? Anteayer. Habría que haber salido, o sea, ni bien. Vos, claro, yo quiero ver esa secuencia, pues sabemos que va a tener un costo. El gobierno, creo que en un momento todos pensaban que sacaba el cepo, después iba al proceso de desinflación, pero parece que invertió la secuencia y se enamoró un poco de la desinflación, y ahora le queda abrir el cepo y el costo lo tenés por delante. Entonces, ¿cómo te imaginás? Los cepos, los controles de cambio generan una sensación de que uno es semidios, controla cantidades, precios, hace cosas increíbles. Y eso es difícil, liberarse de eso. Siempre uno piensa que eso le va a dar más tranquilidad, más, digamos, esos gobiernos muy, muy intervencionistas hacen que todo el mundo esté viendo cómo se hace amigo del poder, del monarca, porque ¿a quién le vamos a dar los dólares? ¿A quién le vamos a prestar? Yo no creo en eso, yo creo que eso hace mucho daño, y sobre todo daño a las exportaciones. Piensen ustedes el grueso de los exportadores argentinos que genera industria o genera agroindustria o genera servicios, y ve que el Banco Central le compra 900 menos los derechos de exportación y sale a vender a 1.400. Debe tener una calentura que se debe estar muriendo. Y yo tengo una calentura que me estoy muriendo porque soy congresista y suben ese impuesto sin que nadie pueda. Esos impuestos hay que pasar por el Congreso. Acá hay muchos en el chat, Ricardo, que dice que tenés que aprender de Milei y que te vas a arrepentir cuando le den el Premio Nobel de Economía. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Yo no creo. ¿No crees que le van a dar el Premio Nobel de Economía? A ver, vamos a ser serios. Los Premios Nobel de Economía son gente que se dedica a la vida académica. Ninguno de nosotros, yo alguna época me dediqué a la vida académica, pero después tuve un rol en la vida profesional. Uno debe publicar una cantidad de papers, pero tiene que hacer una cantidad de contribuciones enormes. Yo creo que es disparatado creer que uno está a la altura de Milton Friedman, Paul Samuelson, Kenneth Arrow. A mí ni se me ocurriría pensar una cosa de esa. Gary Becker. Bueno, por eso Milei llegó a presidente, ¿no? Pensar alguno. No. Eso llegó porque, bueno, hubo una circunstancia política que un partido vecinal, lugareño, pudo llegar debido a que el oficialismo de anterior utilizó y lo promovió para desarmar la coalición alternativa. Y la coalición alternativa, derrotada, cuando salió tercera, lo utilizó para derrotar al oficialismo anterior. Ahora, los problemas de gobernabilidad que genera un partido que no tiene diputados, senadores, gobernadores, dirigentes locales son enormes y los vemos todos los días. Martín, la última. Sí, Ricardo, ¿cómo le va? Yo me acuerdo en la época que usted fue ministro, yo iba al colegio y estaba todo el día en la calle, y una vez lo vi a usted y yo estaba vestido de colegio. Así que muy bueno poder preguntarle. ¿Pero con pantaloncito corto, escuela privada o pública o guardapolvo? No, escuela privada. Ahí yo iba al Salvador, que está ahí a 2 cuadras del Congreso, y siempre teníamos problemas. ¿Con pantaloncito corto? ¿Te lo cruzaste a López Murphy, que era ministro? No, sí, él era ministro. Sí. Así que tengo mucho recuerdo de ese momento. Y bueno, en aquel momento siempre se lo recuerda por
el ajuste que trató de hacer, que hizo y que trató de hacer y que no pudo profundizar. Y este gobierno, digamos, viene embanderado con el ajuste, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿cuál es la principal diferencia que tiene lo que usted intentó hacer en ese momento? Obviamente que era otro contexto todo diferente, pero de esa idea de ajuste, de austeridad y de ahorro, de eficientización del Estado y demás, con lo que ahora el gobierno propone, considerando que A ver, primero, se lo en ve como... aquella época nosotros teníamos un apoyo de los organismos multilaterales muy grande que permitía cancelar todos los servicios de la deuda de los años que quedaban hasta la finalización del gobierno, bajo la circunstancia de que nosotros conserváramos las metas que habíamos acordado. En realidad ahí había habido un desvío de las metas y la idea de mi propuesta, que era en realidad una corrección pequeña, era volver a las metas para seguir teniendo acceso a un financiamiento. Es como si ahora el fondo nos dijera, tienes un flujo de recursos que permite, digamos, asumir todas las deudas. Yo creo que en ese momento las circunstancias eran diferentes de hoy. ¿Qué había ocurrido? Nosotros habíamos tenido un terrible shock externo que consistió en la caída brutal del precio de las commodities, que derrumbó el valor de nuestras exportaciones. Eso derivó en la crisis rusa, la caída del precio del petróleo lo llevó a la inviabilidad de pago, eso cerró los mercados de capitales para países como el nuestro. Ambas cosas derrumbaron a Brasil, que se vio obligado a devaluar fuertemente, y bajo ese shock externo los márgenes que teníamos nosotros eran muy, muy estrechos, y a mí me parecía que el riesgo menor que corríamos era respetar el apoyo que teníamos de los multilaterales que nos financiaba. Ahora, yo creo que la situación que heredó el gobierno era de otra complejidad. Nosotros teníamos reservas fuertemente negativas, teníamos un sobrante, un overhang monetario a un día descomunal en el Banco Central, teníamos una situación de inviabilidad en términos de las deudas con los proveedores del sector privado. El país estaba al borde de un colapso. Yo creo que está mal cuando el presidente habla de cerrar la brecha fiscal como una actitud virtuosa. No es virtuosa, era imprescindible, no había ningún espacio, no había crédito. Los déficits se pueden tener cuando hay crédito, o se pueden tener si uno puede emitir algo. Nosotros habíamos emitido a mano poder, habíamos descapitalizado al máximo al Banco Central. El superávit que tenemos que tener no es una actitud virtuosa, es imprescindible para nuestra supervivencia. Entonces yo creo que la narrativa oficial, la explicación de la política económica está mal hecha. Nosotros estamos constreñidos por una situación extremadamente grave, con un país que al revés de aquella época, en aquella época teníamos un shock terrible, pero un país muy capitalizado. Ahora no tenemos un shock, pero tenemos un país a un nivel de descapitalización que requiere una salida asiática, como Corea, como Taiwán, como Japón. Sí, ya lo hemos hablado esto con Ricardo. Ricardo piensa, Ricardo sabe porque nos conocemos de la época de antes de que él estuviera ministro de Economía de la Rúa o ministro de Defensa. Mucho antes, por eso tenés acá. Claro, exactamente. Ricardo está impecable, pues nada, todo hace... es un deportista nato, pero yo era muy crítico de la convertibilidad, también con un grupo de economistas que Ricardo conoce bien, del CEDES, Roberto Frenkel, bueno, en su momento también Javier Figman, Fanelli y demás, donde veíamos que la convertibilidad tenía un problema básico, que era esto, digamos, los shocks externos que generaban una apreciación cambiaria, que había sido de base también, y que era muy difícil eso compensarlo con deflación de precios, salarios, y que bueno, esto te llevaba desde el 98, te llevó una recesión de 4 años. 4 años
Y bueno, lo que llamó mucho la atención es que muchos de los críticos que después llegaron con De la Rúa, Machinea, Garchunov y demás, se prendieron al 1-1 también, porque era un reclamo de la sociedad. La sociedad ganaba la elección diciendo no se puede tocar el 1-1, ¿no? Y bueno, me parece que el mundo desde entonces ha ido en general a los tipos de cambio flexible, y aún con la productividad que dice López Murphy, había una economía capitalizada, se han hecho las privatizaciones, había habido inversiones muy importantes en sectores, no sé, de teléfono, en varios sectores donde antes no había nada de productividad o muy poca. Aún así, la salida de la convertibilidad era inevitable, por lo menos del régimen cambiario, ¿no? Creo que se hicieron distintos ensayos. De hecho, Duhalde hizo campaña con eso y perdió la elección. Entonces, De la Rúa siguió de largo y, bueno, se comió una recesión terrible. De la Rúa tuvo una caída a nivel de actividad, del empleo muy, muy grande. Y, bueno, después hemos discutido lo que pasó después y demás, pero yo creo que ese era un camino muy complejo. Lo que a mí me llama la atención y que en todo caso yo veo de varios economistas que fueron protagónicos en la década del 90, el otro es Carlos Rodríguez, por ejemplo, que era el viceministro de Economía de Roque Fernández en los últimos 3 años de Menem, es que, bueno, que sí, que consideran que ahora la Argentina necesita superávit en las cuentas externas, que no basta, digamos, con el tema por el lado de los pesos, digamos, ¿no? De tener el equilibrio fiscal, sino que la Argentina necesita lo que se llama un superávit de cuenta corriente, porque ya se ha probado muchas veces que buscando financiamiento, ¿no? Y me parece, y yo coincido con esa visión, porque la última experiencia donde vos podías vivir por arriba de tus posibilidades fue con Macri, digamos, que consiguió un tipo de cambio muy atrasado, pero porque llovieron los dólares, porque efectivamente emitió 70.000, 80.000 millones de dólares en 2 años en el mercado de capitales, más los dólares que vinieron a hacer carry trade en el corto plazo en el sistema financiero argentino. Me parece que todos ya vieron esa situación y bueno, nadie quiere poner los dólares. Entonces la Argentina se está hoy volviendo muy cara en dólares, sin dólares. Ni los argentinos sacan los dólares del colchón para apostar, que no lo sacaron tampoco con Macri, los argentinos. Lo que vinieron fueron los de afuera. Los argentinos seguían con la formación de activos externos. Ni los extranjeros, porque dicen ahora, todos le sacaban la ficha, le dicen, no me vendas que la Argentina va a ser Irlanda, tal vez lo sea en 40 años, pero decime qué vas a hacer vos en la transición, qué vas a hacer vos este año. Me parece que es un poco eso, por eso vos, Ricardo, estás con la idea. Claro, a ver, déjame hacer una interpretación hasta de la historia también. Argentina llegó a la caja de conversión no como una elección virtuosa. No, porque venía de 2 hiperinflaciones, claro. De 2 hiperinflaciones, de mega inflación de 15 años, de altísimas inflaciones. Sí. Tomada la decisión de fijar irreversiblemente el tipo de cambio como el euro, la Argentina siguió la estrategia que después de las crisis del euro siguieron los países del euro. Ese es el caso. Ahora, bueno, no viene al caso discutir, yo estoy dispuesto a hacerlo extensísimamente, cuáles fueron mis criterios, por qué creo que era más favorable, pero no, esto no viene al caso. Está claro que hoy no tenemos ninguna de esas reglas fijas irreversibles. Me parece que en estas condiciones tener flexibilidad, un tipo de cambio flotante, seguir la regla de comprar dólares como única fuente de emisión, tener superávit fiscal, es imprescindible para sacar a nuestra economía de una situación de virtual colapso. El país estaba en un virtual colapso el 10 de diciembre, desgraciadamente no lo explicaron bien y muchas de las cosas que se han hecho, algunas que salieron razonablemente bien, no las pueden capitalizar. Ahora, si se enloquecen en tratar de conservar el 2% de devaluación con una situación externa que no se los permite, con una situación fiscal que no se los permite, con un receso muy grande, yo creo que es un error y lo vamos a ver pronto.
Ricardo, gracias, como siempre, por Gracias sumarte al a stream ustedes. de Ahora Play. Mucha gente conectada, gracias.